A pesar de que tienes constante contacto con el español, tanto en clases como en series, en libros, hasta de hecho en conversaciones reales, y sin embargo sientes que estás estancada o estancado en tu nivel de español, bueno, pues hoy te voy a compartir 3 errores que posiblemente estás cometiendo y están impidiendo que tu cerebro pueda absorber más información y a la vez retenerla. Yo soy Diana Isabel, profesora de español para extranjeros, y hoy voy a enseñarte cómo sacarle provecho a aprender español en contextos. ¿Estás listo? ¿Lista? Comencemos. Imagínate que estás viendo una serie o una película y uno de los actores dice, no me vengas con cuentos. Tú inmediatamente paras la escena y buscas en el traductor, ya tienes la respuesta en tu idioma nativo, te sientes tranquilo, le das una tranquilidad a tu cerebro, estás en tu zona de confort y continúas viendo la película. Ahora te doy otro ejemplo. Otro de los actores dice, se me olvidó por completo. Paras la escena y buscas en el traductor. Ok, te sientes tranquilo, ya entendiste la traducción y continúas. Pero ¿qué pasa? En ambos ejemplos te perdiste del matiz, te perdiste del énfasis. ¿Por qué lo dijeron? ¿Por qué dijeron esa frase y no dijeron otra frase? ¿Qué cara estaban haciendo? ¿Cuál fue la entonación? ¿Estaban disgustados? ¿Estaban felices? ¿Estaban preocupados? En el segundo ejemplo, ¿por qué dijeron se me olvidó por completo? Se me, ¿por qué no dijeron olvidé, lo olvidé? ¿Por qué por completo? ¿Por qué el por? ¿Qué significa todo eso? Estás perdiendo la oportunidad de entender a través del contexto, a través de las imágenes, todo lo que te está transmitiendo el español. ¿Por qué? Porque simplemente tú querías tranquilizar a tu cerebro, tú querías saber que estabas en tu zona de confort y decir, ok, entiendo, estoy al mismo nivel y puedo continuar viendo la serie, pero perdiste una oportunidad grandísima de poder capturar toda la esencia que el español te estaba transmitiendo en ese momento. No te preocupes que te voy a explicar qué significa se me olvidó. Esta frase lo que hace es que cuando usamos el pronombre estamos librándonos de responsabilidad. Suena un poco más casual, como que se escapó de mi mente, no fue mi culpa, simplemente ocurrió. Si yo digo olvidé traer las llaves, ese olvidé es una carga de responsabilidad. Yo olvidé traer las llaves. ¿Y cuántos de ustedes se han dado cuenta que los nativos decimos, me comí un pedazo de pizza, me tomé un delicioso café? Usamos me, usamos un pronombre o tú te comiste toda la torta. Seguramente lo has escuchado muchísimas veces, pero no te has puesto a pensar qué significa, por qué usan el pronombre. Ni siquiera has caído en cuenta que usamos ese pronombre. O me leí un libro maravilloso, me vi una serie espectacular. ¿Cómo puede que yo diga vi una serie espectacular? Si tú te detienes en todos esos matices, en todos esos detalles, puedes aprender muchísimo más español, porque el español no es únicamente gramática, sino es toda el matiz, toda el énfasis, la intención que queremos transmitir. Y lo tienes ahí, libre, en todo el español que hay en internet, en las películas, en los libros está. Es simplemente que dejes de pensar en traducir absolutamente todo lo que no entiendes, sino comiences a aprender desde el español, desde el contexto. Cuando no entiendas algo, espérate 3 segundos, escucha un poco más, escucha al menos que la persona termine la frase para que puedas tener un contexto y puedas analizar por qué lo dijeron, cómo lo dijeron, si estás viendo una película, qué expresiones está usando, qué entonación está utilizando para poderte expresar su sentir. Y si es necesario, sin embargo, utilizar la traducción, al menos ya llegas a esa definición, no con el cerebro en blanco, sino que ya tienes algo más que te puede dar un complemento a lo que significa en español o por lo menos lo que quisieron decir en esa escena.
¿Te ha pasado que buscas un libro en español con mucha ilusión para poder leer y aprender más de él, pero después de unas pocas páginas te encuentras buscando el significado de palabras en cada renglón prácticamente, que estás más en búsqueda que en el proceso de leer y de disfrutar el libro? Y eso hace que se salte, que pase por alto todos los matices, el ritmo de cómo va la historia, mucha gramática que podrías estar absorbiendo y vocabulario que a través del contexto podrías entender fácilmente. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque seguramente el libro que elegiste no tiene el nivel que tú sí tienes. Y no necesariamente si tú consideras que tienes un nivel B1, B2 o C1, el libro que tú elijas tiene que tener ese mismo nivel. Al contrario, si tú eliges un libro que tenga un nivel un poco más bajo, va a ser mucho mejor, vas a disfrutarlo mucho más. Puedes elegir un libro de nivel A2, B1. Es más, puedes elegir libros que son escritos para preadolescentes o adolescentes y esto va a ayudarte a que puedas disfrutar el libro, puedas aprender del vocabulario en contexto y a la vez puedes darle la oportunidad a tu cerebro para que se fije en matices, en énfasis y en cosas muy peculiares que utilizamos los nativos en español. Tal vez piensas que porque son libros para adolescentes estás impidiéndote aprender mucho más, pero un adolescente, a pesar de que no conoce todas las palabras del español, tiene la capacidad de entender y expresar el humor, la ironía, el sarcasmo. Son cosas que tú necesitas para poderte comunicar más natural en el español. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a este tipo de libros que sí te va a aportar gran cantidad de vocabulario y a la vez no te va a hacer sentir frustrado ni desanimado? Al contrario, te va a motivar mucho más y vas a poder darte cuenta el nivel tan grande que tienes de español. Aquí en este caso podrías aplicar la regla 80-20. Consume un 80% del contenido que entiendes con facilidad y solo un 20% que te rete. En ese 80% tu cerebro puede hacer lo que realmente importa, que es notar cómo se construyen las frases, no palabra por palabra, sino como bloques. Por ejemplo, no me vengas con cuentos, se me fue la mano, a ver si nos entendemos. Son frases completas que están cargadas de significado y que tú puedes aprenderlas en un bloque completo. Registrar los matices. Cuando utilizamos el se me, el matiz que le estamos dando, en el caso de se me olvidó, se me cayó, se me fue la idea, y también cuando utilizamos los pronombres, como son los verbos de consumo. Me comí una hamburguesa, me tomé un vaso de agua. Y finalmente, vas a permitir que tu cerebro pueda absorber el español como un sistema, no como lista de vocabulario, de palabras, de reglas, sino como una forma de ver y de expresar el mundo de parte de los nativos y que tú también puedes hacerlo. A veces me pasa que estoy en clase y estoy hablando algo, dando algún ejemplo, y algunos estudiantes me paran y me preguntan por una palabra específica porque no entienden cuál es el significado. Pero, por ejemplo, ahí en ese caso, si tal vez hubieran esperado que yo terminara la explicación o la frase, podrían haber entendido en contexto qué significaba esa palabra. Si ya después de la frase que se haya completado la idea no entendemos, ahí sí podemos preguntar porque nos hizo falta el significado de esa palabra para poder entender toda la idea. Pero la verdad, rara vez ocurre eso. Imagínate que te estoy contando lo que hice ayer y te digo, llegué a mi casa agotada, me desplomé en el sofá y no me moví por 3 horas. Pero supongamos que cuando yo digo me desplomé en el sofá, tu cerebro está en alerta y dice desplomé, desplomé, no entiendo qué es, ya sea que me interrumpas o si yo estoy hablando, no sé, es una conferencia, entonces tú dejas de prestar atención a la conferencia, tomas tu celular
buscas el traductor, ok, te sientes tranquilo, ya sabes que es desplomarse, pero te perdiste que es un verbo pronominal, tal vez es reflexivo. Me desplomé, no es solo desplomar, porque solo desplomar lo utilizaríamos diferente. Te estás perdiendo el hecho de que usamos me desplomé, de cuando estamos muy cansados. Todo el conjunto de la frase y seguramente el contexto antes y después va a complementar mucho más cómo se utiliza. Pero el hecho de que no te esperes y de que estés alerta todo el tiempo, que quieras tener el control de tu propio conocimiento, hace que pierdas la oportunidad de aprender otro tipo de cosas tan importantes como son los matices. Te explico qué es desplomarse. Desplomarse es cuando algo o alguien se cae repentinamente. Si es una persona, es seguramente por falta de fuerza, porque no se siente bien. Pero nosotros, si queremos ser dramáticos, podemos reflejar nuestro cansancio tan grande y decir que nos desplomamos en el sofá, nos desplomamos en la cama. Significa que nos tiramos prácticamente sobre el sofá. También puede ser que nos sentimos mal, estamos enfermos, entonces me desplomé en el sofá del dolor de cabeza que tenía. Pero estoy segura que si una persona hubiera escuchado mi frase y hubiera escuchado el contexto completo, hubiera entendido el matiz que te acabo de explicar. Pero si hubiera buscado la traducción, diría caer al suelo a causa de un desmayo, pérdida de fuerza u otra causa. Hubieras entendido tal vez que estaba enferma, hubieras quedado seguramente perdido y no hubieras entendido por qué utilicé desplomarse. Cuando te concentras en el bloque, en la intención, vas a poder verlo más a menudo, vas a poder estar más pendiente de esas sutilezas que son muy útiles y son las que te van a ayudar a que mejores tu nivel de español. Otro ejemplo. Lleva 2 horas hablando del mismo tema. Ya no doy más. Ya no doy más. Si te das cuenta en el contexto es ya no puedo más, ya no aguanto más, ya no soporto más a esa persona. Si absorbes ese matiz y ese contexto, sabrás que lo puedes utilizar en otras cosas, para lo que sea, puedes utilizarlo. El mensaje principal es que estés alerta, pero no a tener el control de tu conocimiento, a saber todas las palabras nuevas que estás escuchando, sino a capturar todas esas pequeñas sutilezas que tiene el español. ¿Cómo lo están diciendo? ¿Qué cara están poniendo? ¿Qué expresión están haciendo? ¿Están haciendo una pausa? ¿Qué entonación están utilizando? ¿En qué contexto lo están utilizando? En el nivel de español que estás, es muy importante que comiences a observar el tono, el ritmo dentro de un contexto, qué matiz se está dando, qué intención se quiere expresar, cómo lo estamos haciendo, qué frases puedes reemplazar para no sonar repetitivo. Todo ese contenido es el que tienes que comenzar a absorber. Y si constantemente quieres saber el significado de cada una de las palabras que escuchas nuevas, créeme que no lo vas a lograr porque estás haciendo que tu cerebro se enfoque en la búsqueda constante, en la pregunta, y no estás permitiendo que pueda absorber completo todo el panorama y todo el contexto de manera natural. Recuerda que el español, como cualquier otro idioma, no es solo una lista de reglas y de vocabulario o reglas de pronunciación. Es más allá, es el sentir, cómo los nativos sentimos y cómo utilizamos la gramática para poderlo expresar. Espero que con este video haya podido ayudarte a entender cómo puedes aprender más español en contextos. Y si quieres seguir aprendiendo el uso y los matices que podemos dar cuando utilizamos fue, era, comí, comía, hice, hacía, te invito al siguiente video para que así podamos seguir aprendiendo español en contextos. ¡Chao!